Hoy les traigo otro video donde hay muchas chicas que me han preguntado cómo me cuido el rostro. Entonces vamos a mostrarles. Primero me desmaquillo los ojos con este Oil Free Eye Makeup Remover, también de Neutrogena, que lo amo. Y me saco primero la máscara y todo eso. Lo que queda en el rostro lo saco con las toallitas Makeup Removers de Neutrogena. Me encantan las moradas porque dice que son de noche y que calman y sirven para la máscara waterproof. Y luego con mi Natural Jelly, que es esta esponjita, la voy a tomar, que está húmeda. Esta esponjita que yo la traigo de Corea y la tengo a la venta. Bueno, ya se acabaron, pero vienen más. Con esta esponjita y mi jabón de rostro se llama Sebolic. Ojo que este me lo dio el dermatólogo. Tienes que ir al dermatólogo para que te dé un jabón especial o ocupar uno de rostro como de supermercado, en el fondo, que quizás no va a cumplir todo lo que tu piel necesita. Es una barra de jabón especial para las pieles con tendencia a grasa. A mí me lo dieron en un momento donde tuve como una explosión de pinillas, y la verdad es que ese jabón con esta esponjita me hicieron increíble. Y luego, aunque tu piel sea grasa, seca o cualquiera, más si es seca obviamente, debes hidratarla. Y yo uso, también me la dio el dermatólogo, esta de la Roche-Posay Tolerine Ultra Fluid, y es increíble. La ocupo también como contorno de ojo y me va súper bien. Yo la amo. Es un poco cara, cuesta como 17, 18 mil pesos, pero vale la pena. Y hay veces que la farmacia ha tenido como la segunda unidad 50% de descuento, hay que ahí estar atento. Y eso es todo. Hay veces que cuando necesito un poco más de hidratación me rocío agua termal y listo. Esas son mis cuidados de rostro. Y sí, hay que desmaquillarse siempre. Lo del jabón con la esponjita lo ocupo día y noche, cuando me ducho y cuando me desmaquillo. Esto solamente en la noche cuando me desmaquillo, y esta día y noche. Eso, mis bellos, un besito, espero que les haya servido, y cualquier pregunta me la hacen a través de las redes sociales. Y atentos que se vienen más sorpresas, algunos concursos que se me están ocurriendo y de todo. Les dejo un besito, chao.